Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías van ocupando los escaños, vamos a reanudar el pleno. Buenos días. Reanudamos la sesión y comenzamos con el punto del orden del día relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2025. Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de procedimiento, las deliberaciones comenzarán una vez que el Defensor del Pueblo haya terminado la presentación de su informe. Para la exposición de un resumen del informe tiene la palabra el Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol, al que le agradecemos su presencia y el trabajo continuo de él y de todo su equipo. Cuando quiera, señor Gabilondo. Buenos días, señora presidenta, señores y señoras miembros de la mesa, señora letrada, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, señoras y señores. El informe que entregué a la presidenta de esta Cámara el pasado 24 de marzo, informe correspondiente al año 2025, y al presidente del Senado el 9 de abril, no es una mera acumulación de problemas y tampoco constituye una rutina institucional. Es, conforme a la Constitución, una garantía esencial de derechos y libertades, reflejando nuestra labor de supervisión, porque los derechos fundamentales no se pueden dar por hechos. Hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día en todos los niveles y manifestaciones de la actividad administrativa. El Defensor del Pueblo tramitó en 2025 un total de 38.144 quejas que dieron lugar a 2.059 resoluciones a las diferentes administraciones, 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales. Además, se iniciaron 253 actuaciones de oficio y se analizaron 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional. En total, se tramitaron 38.762 expedientes. Asimismo, se atendieron personalmente a 44.278 ciudadanos, 42.785 a través de llamadas telefónicas y 1.493 de forma presencial. Finalmente, se interpusieron 3 recursos de inconstitucionalidad sobre distintos aspectos de las siguientes normas: la Ley 1/2025 de 1 de abril de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, la Ley 5/2025 de 30 de mayo de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana y la Ley 3/2025 de 25 de julio de modificación de la Ley 11/2003 de 4 de abril sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias. Según su procedencia geográfica, se repite la situación de años anteriores. El mayor número de quejas provienen de la Comunidad de Madrid, con 8.766, Andalucía, 4.374, Cataluña, 3.602, Comunidad Valenciana, 3.458 y así sucesivamente. Pero estas 4 comunidades juntas suponen en total un 55,66% de las quejas recibidas. El informe es en realidad mucho más amplio que este volumen de 359 páginas, pues en su versión digital se incluye el acceso a más información complementaria mediante los enlaces a nuestra web institucional, donde se pueden consultar todas las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales,
así como las resoluciones relativas a los recursos de inconstitucionalidad solicitados por los ciudadanos. Además, en la versión digital se tiene acceso a la labor del defensor en su condición de mecanismo nacional de prevención, así como la actividad internacional realizada como institución nacional de derechos humanos, tarea de la que en 2025 se han cumplido 25 años. El defensor del pueblo responde a todos los escritos que recibe, aunque no todos pueden ser tramitados como queja ante las administraciones, por no cumplir los requisitos exigidos en nuestra ley orgánica. El motivo más común de no admisión de las quejas es que no exista en el objeto de estas una actuación de los poderes públicos. Otros motivos habituales de inadmisión son inexistencia de pretensión cuando se trata de meras quejas y sugerencias, falta de interés legítimo o asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales. En todas las respuestas a estas quejas se informa de las razones concretas al ciudadano y se orienta sobre cómo encaminar la resolución de sus problemas. Todos los años hay algunas referencias que lamentablemente hay que mantener. A pesar de la labor sostenida, recomendaciones, sugerencias incluso aceptadas y de los avances producidos, en algunas materias persisten a lo largo del tiempo. Pueden mejorar o empeorar, pero persisten y no acaban de solucionarse. Se trata, entre otros, de las dilaciones judiciales, de las homologaciones de los estudios, de las listas de espera sanitarias, del procedimiento de la atención al ciudadano a través de citas previas en distintos ámbitos, de los retrasos en expedientes de nacionalidad, de la necesidad de aumentar el personal sanitario en los centros penitenciarios y de la obligación de asumir esta competencia por parte de las comunidades autónomas. El volumen de expedientes por ámbitos de actuación es el siguiente. En primer lugar, la Administración de Justicia, con un 12,8% del total. Sanidad y Política Social, 10,4%. Seguridad Social y Empleo, 8,1%. Migraciones, 6,4%. Asuntos de Interior, 5,7%. Educación, 5,5%. Función y Empleo Público, 4,8%. Medio Ambiente, 4,1%. Actividad Económica, 4,1%. Impuestos, 3,6%. Vivienda, 2,2%. Los restantes temas, servicios públicos, urbanismo, centros penitenciarios, asuntos exteriores, asilo, completan la lista de prioridades de los ciudadanos. Como en los últimos años, hemos señalado una serie de temas específicos destacados por su relevancia. En este caso, en el año 2025, un total de 13. Ni su numeración indica prevalencia, ni destacados supone que sean los asuntos decisivos o prioritarios. Primero, la convivencia con un grupo educativo como una de las medidas judiciales alternativas a la privación de libertad de menores para facilitar un ambiente de socialización positivo. En el marco de esta actuación, hemos visitado un total de 9 centros y otros recursos para conocer las condiciones en las que se desarrolla la ejecución de estas medidas impuestas por los juzgados de menores. Segundo, el acceso y el trato que reciben las personas mayores en el ámbito de la justicia civil a fin de facilitar su relación con esa administración, con un lenguaje comprensible y superando las barreras que puede suponer la brecha digital. Las dilaciones judiciales son un grave problema, y más singularmente para las personas de mayor edad, que al posponerse una y otra vez el juicio, pueden haber fallecido cuando se fije la fecha para la celebración de este. El lenguaje de los pronunciamientos judiciales también puede suponer una barrera infranqueable para muchos, especialmente los más vulnerables. Y en este apartado, asimismo, analizamos la complejidad de los trámites que se tienen que realizar cuando fallece un familiar. Tercero, el impacto de la reforma del Reglamento de Extranjería en los solicitantes de protección internacional. Se destaca
la problemática que ha ocasionado la nueva interpretación que impide que las personas solicitantes de protección internacional puedan pedir autorizaciones de residencia con arraigo. Cuarto, la identificación y el apoyo de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral distinguida del tráfico de personas. La protección de las víctimas de trata con fines de explotación laboral no ha avanzado en la misma medida que la de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este marco, hemos realizado una actuación sobre las circunstancias de un grupo de más de 200 personas, en su mayoría jóvenes procedentes de Nepal e India, víctimas de explotación laboral que permanecían en condiciones insalubres y hacinados en la provincia de Albacete. Quinto, igualdad de trato de la comunidad gitana en múltiples ámbitos: inclusión, mujeres de etnia gitana víctimas de violencia de género, educación, empleo, vivienda, en un año 2025 que coincide con la conmemoración del 6º centenario de la presencia constatada de esta comunidad en España. Sexto, los problemas en determinadas especialidades de la formación profesional, debido especialmente a la falta de profesorado y a la dificultad en el acceso a las prácticas curriculares. Las quejas recibidas en 2025 nos indican que los procesos de admisión de alumnos en enseñanzas de formación profesional finalizan con un elevado número de alumnos sin plaza pública o derivados a otras ramas profesionales, lo que aumenta el riesgo de abandono, por no poder cursar los estudios elegidos y, en otros casos, por no poder pagar el coste en el sector privado. Otro motivo habitual de queja es la falta de docentes de ciertas especialidades en las bolsas de interinos para cubrir las vacantes. En este asunto también detallamos las actuaciones realizadas para garantizar la plena equiparación de los extranjeros menores y mayores de edad en los estudios de formación profesional, sin limitaciones derivadas de su situación administrativa en nuestro país. Séptimo, los retrasos en los procedimientos de reconocimiento, valoración y revisión del grado de discapacidad. En 2025 hemos recibido casi 1.300 quejas de personas que habían solicitado la valoración de su grado de discapacidad sin recibir respuesta. Este problema es estructural y está extendido por toda España. Hemos formulado hasta en 104 ocasiones un recordatorio del deber legal de resolver los expedientes en tiempo y forma y del deber de articular los medios precisos para solventar la situación. Lamentablemente, se trata de uno de nuestros temas recurrentes. Afecta a la práctica totalidad de las comunidades autónomas y en Andalucía, Madrid, Galicia, Canarias, Murcia, Extremadura o Cataluña se siguen constatando demora de más de 2 años. Octavo, el acceso de las personas con discapacidad al empleo público a partir de la flexibilización de ajustes razonables en los procesos selectivos. Desde hace años venimos tramitando quejas de personas que sufren trastornos o dificultades que no conllevan reconocimiento oficial de un grado de discapacidad, o este es inferior al 33%. Personas a las que se impide o se limita el acceso a adaptaciones razonables de los exámenes para el empleo público, lo que afecta a los principios de mérito y capacidad. Noveno, las condiciones y las garantías con las que se accede a la pensión de jubilación. En este ámbito se incluyen cuestiones referentes al cómputo de cotizaciones de determinados periodos laborales, demoras en el reconocimiento de complemento por hijos en pensiones contributivas o las condiciones exigidas para la jubilación anticipada. Décimo, las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por aportaciones al antiguo sistema de mutualidades laborales. Las quejas recibidas versan sobre las vicisitudes de aquellos que realizaron aportaciones a las mutualidades laborales. Estas aportaciones, que en su día ya estuvieron sometidas a tributación,
se ven ahora nuevamente gravadas como rendimientos de trabajo y se produce así una doble imposición que ha sido reconocida por la Administración. Actualmente, la Administración está resolviendo las solicitudes de devolución. No obstante, y dado el gran número de mutualistas, se siguen recibiendo quejas sobre retrasos en la tramitación del procedimiento. 11. La protección ante las llamadas telefónicas no deseadas con fines comerciales. La institución mantiene abiertas actuaciones con los 3 organismos competentes: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos. A finales de 2025 se aprobó una ley que regula los servicios de atención a la clientela, que así es como se denomina, como bien saben, la Ley 10/2025 de 26 de diciembre, que aborda este fenómeno. Decimosegunda, las garantías de conservación de los valores ambientales de los espacios naturales protegidos. Con el ejemplo de una actuación específica en el paraje natural de la Sierra Tramontana, en la isla de Mallorca, se analiza cómo la protección de los valores ambientales de un espacio natural protegido ha de mantenerse en el tiempo, tanto en los instrumentos normativos del espacio como en la aplicación de estos por la Administración. Y 13ª, el uso de perfiles en redes sociales y los boletines informativos en el marco de la comunicación institucional de las entidades locales. Ante la ausencia de regulación legal, es necesario que los ayuntamientos adopten reglamentos municipales que determinen las normas de gestión de las redes y garanticen un uso acorde con el interés general. Señorías, el informe ofrece además las actuaciones de las principales áreas de la institución y paso a referirles las fundamentales. En materia de justicia se señala como elemento estructural del año la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en relación con la eficacia del servicio público de justicia. Se trata de un cambio profundo y progresivo que supone la desaparición de los juzgados unipersonales y su sustitución por plazas en tribunales de instancia. Se impone la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias, MACS, antes del proceso civil. Hay disfunciones inevitables a corto plazo y quejas por falta de cobertura de personal, especialmente en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer. Recordamos que hay reformas normativas propuestas y aceptadas en su día, pero pendientes de ejecución. Una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, dado que la vigente de 1996 ya ha cumplido 30 años. Pero el problema principal de la justicia reiterado siguen siendo los retrasos debidos a la carga excesiva, falta de rapidez en situaciones sensibles o de vulnerabilidad, inestabilidad del personal y uso insuficiente de los mecanismos diseñados para agilizar el proceso. Se han formulado recomendaciones sobre la carga de trabajo, especialmente en asuntos con sensibilidad social, apoyos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, jurisdicción social o contencioso. Se precisa mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución. Se continúan las actuaciones de 2024 para garantizar que magistrados suplentes y jueces sustitutos reciban formación inicial y continua de calidad. Así se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia contemplar normativamente esa formación. Según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2024, los jueces y magistrados sustitutos o suplentes representaban el 18,61% de la plantilla judicial. Otro asunto importante es que, tras confirmarse que a los clientes de abogados y procuradores
les asiste la ley que protege a los consumidores, se formuló una recomendación al Consejo General de la Abogacía Española para que se valore informar a través de las webs de los colegios la existencia de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia de consumo. Sobre el registro civil, se destaca que en octubre de 2025 finalizó el plazo para solicitar la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Constan numerosas quejas ante la imposibilidad de presentar solicitudes en plazo por carencias imputables a la Administración. Hemos solicitado aclarar ciertos criterios documentales exigidos por los registros civiles en casos de nacionalidad de menores nacidos en España, por la disparidad de criterios, defendiendo que la situación legal de los progenitores desde una perspectiva de extranjería y los derechos de sus hijos respecto a la nacionalidad española son conceptos jurídicos diferentes. Se indica también la expectativa de que la implantación plena de la plataforma adaptada al nuevo modelo de registro civil, DICIREG, completada en 2025, contribuya a reducir la pendencia y las quejas en estas materias en los registros civiles. El informe recoge asimismo la importancia de la usurpación o suplantación de identidad en actividades ilícitas o fraudulentas. Muchas gracias. Se recogen recomendaciones a la Dirección General de Tráfico y a la Fiscalía para paliar dificultades prácticas e investigadoras. Se recogen asimismo quejas por falta de claridad entre denuncias de delitos o quejas o sugerencias. A su vez, iniciamos actuaciones sobre el alcance de los hechos que pueden ser denunciados telemáticamente. Otras quejas se referían en esta materia a la falta de diligencia en la tramitación de las denuncias y a la falta de coordinación entre cuerpos de naturaleza policial, y por eso se alega en estos casos la inadecuación a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por favor, yo ruego a los señores y señoras diputadas y diputados que, por favor, dejen de hablar con el vecino, porque hemos llamado al defensor del pueblo que venga aquí a explicarnos una memoria que es interesante, y si alguien necesita hablar, por favor, es mejor que salga fuera y no le interrumpa. Guardemos un poco más de silencio. Muchas gracias. Lo digo para todos los diputados y diputadas. Gracias, Presidenta. La supervisión de centros penitenciarios se coordina con la labor del defensor como mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 2025 se iniciaron 8 actuaciones por fallecimiento de personas privadas de libertad, resultantes de muerte natural, sobredosis o suicidio. Una de esas actuaciones derivó en un recordatorio para extremar las diligencias en la transmisión de condolencias a familiares o allegados de las personas fallecidas bajo custodia, también bajo custodia hospitalaria. En cuanto a los reclusos, se estudian quejas relacionadas con su trato desde el ingreso en prisión, la clasificación de tercer grado, protección de datos personales, conducciones, la posibilidad de realizar apoderamientos apud acta por videoconferencia, transmisión de condolencias por fallecimiento, etc. La institución ha subrayado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no dispone de un protocolo de atención, acompañamiento y reparación a las víctimas de delitos sexuales ocurrida dentro de los centros penitenciarios, por lo que se ha recomendado su elaboración. Señorías, debo reiterar un año más, lo hago con la pobre solemnidad de que soy capaz, debo reiterar la especialmente grave situación de la atención sanitaria en prisiones. En 2025 hemos solicitado información sobre la cobertura de la dotación de personal facultativo en los 15 centros con más población reclusa, y se ha constatado la insuficiencia de médicos, excepto en centros dependientes de la Generalitat de Cataluña. Se han formulado sugerencias para que cuando se prevean conducciones múltiples con traslados médicos, se empleen vehículos diferenciados
para evitar demoras y pérdidas de citas y para identificar salidas urgentes y preferentes, ya que los presos se ven obligados a salir de la prisión para ser atendidos médicamente. En el plano de derechos de familiares y allegados, se detecta que los menores que visitan a familiares presos pueden ser sometidos a registros y cacheos sin regulación expresa, por lo que se ha recomendado elaborar un protocolo al respecto. También se recomienda establecer y regular un servicio de atención y asistencia a personas mayores o con discapacidad o limitación de movilidad. Y se recogen quejas por la dificultad de comunicación telefónica con la Administración penitenciaria, recomendándose regular la atención telefónica y facilitar la videoconferencia en sustitución de entrevista personal cuando el desplazamiento del familiar resulte difícil. Señorías, como conocen, en una comparecencia singular en la Comisión Mixta del pasado 17 de noviembre de 2025, tuvimos ocasión de debatir sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en los casos de violencia de género. Me refiero a las pulseras del sistema Cometa, que además coexiste con otros recursos, Atempro, teléfono 016, protección policial por Biogen. Insistimos, señorías, en que es un sistema complejo que exige coordinación para evitar una victimización secundaria. Se han formulado recomendaciones para coordinar Atempro con la protección policial e incluir al Ministerio del Interior en el protocolo Atempro, mejorando las comunicaciones para activar los recursos policiales que estén más cercanos o disponibles. Continúa la preocupación por la notificación de sentencias y ejecutorias a las víctimas, para que conozcan en tiempo real la situación del agresor, especialmente en casos de excarcelación. Se formularon 3 recomendaciones al Ministerio de Presidencia y Justicia para establecer medidas de protección para las víctimas en periodos intermedios antes de la ejecución de la decisión, a fin de evitar retrasos que puedan desproteger su integridad. Y se recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad incorporar la rebeldía o fuga con requisitoria como factor de riesgo en los criterios Biogen y reforzar la coordinación en las requisitorias. Como ustedes saben, en 2025, el año que corresponde a este informe, fueron asesinadas 48 mujeres víctimas de violencia de género, 3 menores asesinados y 11 huérfanos. Y en 2026, hasta el 1 de mayo, han sido 18 las mujeres asesinadas y 3 menores asesinados y otros 11 huérfanos. La fuente de estos datos es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Expresamos nuestro dolor y pésame a las familias y allegados y hemos de trabajar y de proseguir en los procedimientos para evitar esta violencia. El presente informe subraya que la equidad en la educación y la atención integral al alumnado, conforme a los principios de normalización e inclusión, deben acompañarse de recursos suficientes y eficientes si no queremos que se convierta en un simple enunciado programático. A su vez, la falta de medios personales de atención a la diversidad es motivo de gran número de quejas. Esta institución insiste reiteradamente a las administraciones en la exigencia de la dotación de recursos personales y que se realice tomando las necesidades educativas que presenta todo el alumnado. Desde hace tiempo, profesores y profesoras de la educación de 0 a 3 años que viven la falta de medios, salarios estancados, plantillas cada vez más mermadas, elevados ratios de alumnos por clase y mal estado de las instalaciones, vienen expresando su queja al respecto. En relación con las prácticas, asunto muy importante, muy singularmente en la formación profesional, es imprescindible garantizar su posibilidad para todos, ya que las prácticas forman parte integral y crucial del expediente y sin ellas no se puede completar las materias del currículo.
Se precisa que las administraciones dimensionemos adecuadamente la figura del coordinador de bienestar, que creó la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia para actuar en relación con el acoso escolar. Por otra parte, el defensor en 2025 recibió más de 1000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros. Los datos que ofrece la Secretaría General de Universidades revelaron una mejora en la gestión de las solicitudes. Así, en el año 2024 se había llegado a 40.000 resoluciones de homologación y de equivalencia, y en 2025 se resolvieron 85.000 expedientes, según fuente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, resaltándose que en ambos periodos, por primera vez en muchos años, el número de expedientes resueltos había superado el número de nuevas solicitudes. A pesar de ello, consideramos imprescindible mantener, intensificar las actuaciones, extenderlas en esta materia. En relación con el acceso a las becas, hemos emitido recomendaciones para excluir del cómputo de renta de la unidad familiar ayudas como el bono social térmico. Persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares. Se han reabierto las actuaciones ante algunas administraciones por la falta de acondicionamiento de los centros. Señorías, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a impulsar con la mayor celeridad posible las reformas legales necesarias para suprimir la referencia a la residencia legal en España de la Ley del Deporte y eliminar así las limitaciones al ejercicio del deporte federado de los menores extranjeros en situación administrativa irregular. Por otro lado, en marzo de 2026, me refiero a actuaciones que están llegando a los años de los que no corresponde el informe, pero tienen su surgimiento en el 25, se ha iniciado una actuación de oficio con el Consejo Superior de Deportes y con la Consejería de Educación y Deportes de Canarias, dirigida a garantizar que las federaciones de fútbol les pidan licencias federativas a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por la Administración, en cumplimiento de la Ley del Deporte. La Consejería ha emitido en fechas recientes resolución en este sentido. En materia de administración sanitaria, las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud siguen siendo las más numerosas. El informe recoge una selección de las respuestas obtenidas de las diferentes comunidades autónomas tras la tramitación de esas quejas por retrasos en la atención sanitaria. En concreto, se indica lo que las respectivas administraciones han informado que están haciendo para reducir las listas de espera en determinados servicios o unidades fundamentales, el refuerzo de plantillas en los servicios hospitalarios con más problemas detectados y de las especialidades médicas más deficitarias. En cuanto al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados supuestos, se ha de destacar la importancia de que los servicios de información en los centros sanitarios, centros de salud y hospitales mejoren la calidad de la información que se ofrece sobre el cauce adecuado para obtener el reconocimiento de ese derecho con cargo a fondos públicos. Las quejas recibidas ponen de manifiesto un déficit de información en muchos supuestos. Actualmente, médicos de toda España vienen mostrando rechazo ante la propuesta del nuevo Estatuto Marco. Solicitan una regulación específica que reconozca las particularidades de su profesión y mejoras laborales vinculadas a las guardias, la conciliación y sus retribuciones. De nuevo, el acuerdo es el único camino. Persisten las quejas sobre la respuesta insuficiente del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental. El Defensor del Pueblo ha realizado actuaciones
en unidades hospitalarias de Segovia y Albacete y con el MNP en los hospitales 12 de octubre y Gregorio Marañón de Madrid y el Centro Mentalia de Guadarrama, donde se han puesto de manifiesto algunos de los problemas generales de este ámbito. La poca disponibilidad de especialistas, psiquiatras, pero también profesionales de terapia ocupacional y la insuficiencia de camas en las unidades infantojuveniles, que obligan puntualmente a ingresar a los menores junto con los adultos. En las actuaciones realizadas, las administraciones han señalado tener en marcha planes para solventar estas carencias. Ha de destacarse asimismo la excelente labor que desarrollan estos profesionales a pesar de las dificultades. Perdonen este ir y venir al agua, pero son cosas de la alergia. Señorías, destaca el gran volumen de quejas en lo que tiene que ver con seguridad social y desempleo. Principalmente están referidas al reconocimiento y gestión de la incapacidad laboral, la recaudación ejecutiva de deudas y las de la jubilación y otros complementos, como los mínimos por hijos, el ingreso mínimo vital, los subsidios de desempleo o el cese de actividad de autónomos, retrasos en pensiones no contributivas autonómicas y reintegros de prestaciones indebidas. El informe destaca la recomendación para revisar el modelo de reintegro de prestaciones cobradas indebidamente, cuando están destinadas a cubrir las necesidades más básicas, porque puede producir efectos desproporcionados, sobre todo si la tramitación es confusa o lenta, y más aún cuando el beneficiario actúa de buena fe. La consecuencia última es una mayor vulnerabilidad al afectar a personas pobres en riesgo de exclusión. Los cambios legales recomendados están en línea, a su vez, con la más reciente jurisprudencia en esta materia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a las políticas sociales, además de los retrasos ya mencionados para la valoración del grado de discapacidad, el informe sigue resaltando los muchos problemas relacionados con el retraso en el reconocimiento de la dependencia, lo que impide el acceso a tiempo a las prestaciones y servicios que necesitan quienes ya han perdido su autonomía personal. Cuando las personas dependientes fallecen antes de llegar a recibir sus prestaciones, deben ser indemnizados sus herederos en las cuantías ya devengadas. En 2025, se han formulado recomendaciones sobre esta cuestión a varias comunidades autónomas. En cuanto al sistema de protección de menores, las situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes nos llevan a comprobar caso por caso la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor, buscando lo que más se ajusta a la seguridad y su bienestar, así como a su horizonte de futuro. Por ello, hemos dirigido una recomendación, Fermosel de Zamora, para que se realicen todas las actuaciones necesarias de comprobación y de intervención familiar previas a la medida de separación del menor de su núcleo familiar. Y esto es decisivo y debe hacerse con la debida coordinación con los servicios sociales municipales y con el centro educativo. En 2023 se abrió la actuación de oficio contra la violencia sexual en el ámbito del sistema de protección y volvimos a dirigirnos a las administraciones competentes para actualizar los datos recabados a lo largo, lo hemos reabierto ahora en 2025, para actualizar los datos recabados a lo largo de 2023. Si bien a fecha del cierre de este informe, todavía están pendientes de recibirse las respuestas de varias comunidades autónomas. Desde una mirada positiva diremos, no quienes no han contestado, sino quienes sí han contestado a esta actuación. Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia, Melilla, Navarra,
así como las diputaciones forales vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y los consells insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca. La actuación de 2023 ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico, y en eso estamos, sobre el riesgo de explotación sexual, por eso pedimos colaboración, explotación sexual de los menores, que se encuentran al amparo del sistema de protección. En conexión con esta investigación general se visitaron 5 centros de protección de menores en distintas comunidades autónomas, en los que habrían estado acogidos algunas menores víctimas de abusos de explotación sexual. La Residencia de Adaptación Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama, Comunidad de Madrid. El Centro Educativo Terapéutico Gasteiz, en Vitoria, País Vasco. La Residencia Lucentum, en Alicante, Comunidad Valenciana. La Casa de Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat, en Cataluña. El Hogar de Protección Arruy y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura, región de Murcia. Señorías, continúan las actuaciones con las administraciones responsables de la gestión de las residencias de mayores para conocer las medidas que se adoptan cuando se detectan incidencias en el funcionamiento de esos centros y el alcance de las reformas que están impulsando para humanizar y dignificar el modelo de atención a las personas más mayores y en situación de dependencia. Hemos podido realizar ciertas visitas a centros residenciales públicos en la Comunidad de Madrid. En 2025, además, recogemos una nueva preocupación por las quejas que ponen de manifiesto carencias en los servicios de ayuda a domicilio o simplemente en torno a las interrupciones de los servicios por el modelo de gestión elegido. Señorías, por otra parte, es importante ir hacia un modelo que homologue criterios entre las distintas oficinas de extranjería y aborde las demoras en la tramitación de los procedimientos. La institución desplegó actuaciones específicas al respecto. También nos hemos interesado por las condiciones de la acogida humanitaria que se prestan a las personas que, por motivos diversos, no pueden ser devueltas o expulsadas a sus países de origen. Se tramitaron, asimismo, quejas referidas a discriminaciones por motivos de género, étnicos, raciales o por otras condiciones o circunstancias personales. En 2025 se han abierto actuaciones con la Dirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por quejas de ciudadanas disconformes con la imposición de dificultades para acudir a las aulas con la cabeza cubierta en algunos centros educativos, al considerar que resultaba discriminatoria y vulneraba su derecho a la libertad religiosa. El Defensor del Pueblo realiza un seguimiento de los reclusos y reclusas españoles en el extranjero. En 2025 había 997 en esta situación, incluyendo a 126 mujeres. Se materializó, tras años de gestiones, el traslado a España de un preso desde Qatar en la aplicación del convenio bilateral firmado en 2022, que entró en vigor en 2024, tras las gestiones realizadas con la Dirección Internacional del Ministerio de Justicia. Además, desde 2025, ante la difícil situación de 2 ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, el Defensor del Pueblo ha venido reiterando la necesidad de que se les proporcione a estos conciudadanos protección por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de España en Malabo. Recientemente, este marzo de 2026, pero es una actuación que se inició en el 25, se ha producido el traslado a España de una madre y su hijo recién nacido en una prisión boliviana. Señorías, los procedimientos y las condiciones de acogida de rechazados y solicitantes de protección internacional del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas, realizamos hoy una visita el 15 de mayo de 2025, así como la gestión de las entradas por puestos no habilitados, fueron igualmente objeto de actuaciones. El informe Niñas y niños extranjeros en España, solos o acompañados,
realizado en el Defensor del Pueblo y registrado el 16 de mayo de 2025, considera la infancia extranjera que está en España en su conjunto, es decir, tanto aquella, la gran mayoría, que se encuentra junto a sus progenitores, como aquella otra que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos, solos y solas. Lograr su plena integración es el objetivo de las recomendaciones del informe, tanto a las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado. Muchas ya nos han contestado, pero hay cuestiones relativas a la asistencia sanitaria, la educación y la documentación que siguen sin estar solucionadas, por lo que hemos solicitado más información. Señorías, las quejas reflejan que existe un grave problema de acceso a la vivienda. La vivienda, que es el asunto crucial para la sociedad española, debido al fuerte aumento de los precios de compra y alquiler, muy superior al crecimiento de los salarios. Esto provoca dificultades generalizadas, especialmente en jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, que deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda. La situación se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado. El Defensor del Pueblo ha trasladado reiteradamente a las administraciones competentes, principalmente a las comunidades de ayuntamientos, pero también, como corresponde al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que reconoce nuestra Constitución, la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública y social hasta alcanzar como mínimo la media europea. Es también necesario aumentar el parque de vivienda protegida destinada al alquiler asequible y regular que la calificación de la vivienda pública y protegida sea permanente. Garantizar procesos de adjudicación ágiles y transparentes, mejorar la gestión y cobertura de las ayudas y limitar el alquiler turístico. Pero, y esto considero que es crucial, a nuestro juicio, el problema requiere sin duda una respuesta estructural y coordinada para garantizar en nuestro país el derecho a una vivienda digna consignado en el artículo 47 de la Constitución. Señorías, únicamente mediante esta coordinación y colaboración y solo mediante un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograrse un avance sustantivo para abordar la cuestión. Sobre este problema, en 2025 iniciamos actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los 10 ayuntamientos de las ciudades más pobladas de España. Esta actuación sigue abierta. En 2025 han sido motivo de especial preocupación las personas que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. Admitimos las quejas y tratamos de verificar que se cumplen las garantías asistenciales que determina la ley. Entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas, pero que aún así se ven empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres. La respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria. Sobre este asunto se señala en el informe la actuación realizada para conocer la realidad de las personas que acuden a las instalaciones aeroportuarias como alternativa a la falta de hogar y de recursos públicos sustitutivos. Además del seguimiento concreto de la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, realizamos con la entidad gestora AENA y con el Ayuntamiento de Madrid, realizamos esta actuación. La institución se ha interesado también por las soluciones alcanzadas en otros aeropuertos del país. El Defensor del Pueblo considera que este tipo de situaciones no deberían ser respondidas
únicamente con medidas coyunturales que trasladan la problemática de uno a otro ámbito, incluso a veces de un lugar a otro, simplemente desplazando a las personas. Sino sería necesaria la puesta a disposición de más medios ajustada a su dimensión real, con un correcto análisis del problema del sinhogarismo. Señorías, la institución actuante de la Secretaría de Estado de Hacienda, en lo que respecta a la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia Católica por abusos sexuales, fue aceptada recientemente, ya que el pasado 29 de abril se publicó el Real Decreto que declara exentas de tributación a las cantidades satisfechas a esas víctimas reconocidas por la Iglesia, y con posterioridad el decreto ha sido convalidado el último 20 de mayo. Por otra parte, las tasas municipales por recogida y gestión de tratamiento de residuos urbanos ha tenido un protagonismo especial en el año 2025, debido a la entrada en vigor de la obligación de los ayuntamientos de crear una tasa de ese tipo. Recibimos múltiples quejas y dirigimos recomendaciones y sugerencias a los ayuntamientos que, invocando la ley, pero sin haber modificado las ordenanzas preexistentes, han comenzado a reclamar la tasa a quienes no se encontraban obligados. En materia de transporte, el estado de conservación en que se encuentran algunos puestos de la red de carreteras, así como los servicios de cercanías, muy concretamente, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, es objeto de numerosas quejas relacionadas con la cancelación de trenes, los retrasos y las consecuencias de las obras que afectan a varias líneas. Renfe ha contestado informando de la puesta en marcha de medidas orientadas a incrementar la disponibilidad de trenes de reserva en puntos estratégicos de la red, para responder de forma inmediata ante bajas imprevistas, además de la intensificación de las labores de mantenimiento. Pero en este contexto, también por respeto, pero también por realismo, debemos mencionar el trágico accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero con el resultado de 46 fallecidos. Mi sentido pésame a las familias y allegados. Nos hemos dirigido a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y hemos iniciado una actuación sobre las medidas de información, ayuda y acompañamiento a las víctimas y otras cuestiones que nos ha planteado una de las pasajeras del tren. Sobre la protección del medio ambiente, recibimos numerosas solicitudes para que interpusiéramos un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 1/2025 de 1 de abril de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que modificaron el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo ibérico. Tras estudiar detenidamente la ley, el 1 de julio de 2025, como defensor del pueblo, interpuse un recurso de inconstitucionalidad que fue objeto de comparecencia singular ante la comisión mixta. La terrible ola de incendios forestales sufrida en 2025 motivó que insistiéramos una vez más en la vigencia de los recordatorios de deberes legales en una veintena de actuaciones de oficio. También fueron objeto de actuaciones la calidad de las aguas o la existencia de vertidos de aguas residuales. Asimismo, los ciudadanos continuaron acudiendo al defensor del pueblo para quejarse del ruido, provocado por locales de hostelería y ocio y por fiestas patronales, conciertos y festivales. Esta institución ha recordado a los municipios su obligación de prevenir, vigilar, corregir y sancionar la contaminación acústica. Tras la DANA del 29 de octubre de 2024, la institución inició una actuación de oficio en coordinación con el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y ante la Vicepresidencia de la Generalitat encargada de la reconstrucción, poniendo en valor y reivindicando por nuestra parte la importancia de la cooperación entre instituciones. Este necesario principio de coordinación se ha visto reforzado por la creación de la Comisión Mixta para la Reconstrucción y Recuperación tras los daños provocados
en la Comunidad Valenciana por la DANA. También el Mecanismo Nacional de Prevención hizo una supervisión singular del estado de las dependencias relativas a centros de detención situados en las zonas más afectadas por la DANA. Como señalamos, la actividad del Defensor del Pueblo se coordina necesariamente con sus trabajos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En su labor estricta de Mecanismo Nacional de Prevención hemos realizado 63 visitas a centros de privación de libertad, que dieron lugar a 90 recomendaciones, 266 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales. Tenemos una separata de 131 páginas sobre el MNP, que forma parte del informe, que se encuentra en la web y que se traduce, lo hemos traducido como nuestra obligación, para remitirlo al Comité Especializado de la ONU, SPT. En el ámbito internacional, la institución ha estado presente en 2025 en diversos foros y organismos internacionales. Hay que recordar que el Defensor del Pueblo es Institución Nacional de Derechos Humanos en España desde el año 2000 y, como he señalado, en 2025 se han cumplido el 25º aniversario, a partir de que Naciones Unidas otorgara la primera acreditación confirmada recientemente. El Defensor del Pueblo ha participado en la sesión previa del 49º periodo de sesiones del Examen Periódico Universal EPU de Naciones Unidas sobre España en Ginebra. Ha colaborado en el informe anual del Estado de Derecho de la Unión Europea. Ha contribuido a diversos informes de Naciones Unidas, como los del Consejo de Derechos Humanos o el de un futuro protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño. Ha participado en las observaciones finales sobre España en el marco del 144 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales o Culturales, CEDEX, o en el Comité de Derechos del Niño, CDN, entre otros. En septiembre de 2025, esta Institución Nacional de Derechos Humanos se dirigió a la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Giño, y a sus principales interlocutores internacionales para compartir que ante la situación de extrema gravedad generada en Gaza tras el atentado terrorista de Hamás, que costó la vida a más de 1.200 personas, impulse una toma de posición compartida con su condena a la violencia contra la población palestina ante la comunidad internacional, y más tras conocerse el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que documenta la destrucción sistemática de la Franja de Gaza, y solicitamos que cesen las hostilidades. En el anexo E del informe se incluye de manera detallada las principales actividades, reuniones e informes internacionales en los que participó esta institución en el pasado año. Señorías, finalizo. Vivimos tiempos complejos geopolíticamente, con efectos directos en nuestra vida cotidiana, que además ponen a prueba nuestras convicciones y unos principios y valores que creíamos a salvo. La mala administración o el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos, así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas. Por ello, este informe no es aséptico. Está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones y, en este caso, en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas. Concluyo agradeciendo a quienes con su labor han hecho posible que este informe se haya llevado a cabo y a ustedes por su consideración. Y con su permiso, señora presidenta, y tal como señala el reglamento, abandono el hemiciclo, me retiro a la tribuna para seguir con mucha atención su debate. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al señor Gabilondo, al defensor del pueblo, por su explicación de la memoria, y esperaremos, si les parece, unos minutitos para que él pueda llegar a las tribunas y así pueda escuchar las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.